Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Vamos abriendo en el libro de los Hechos. Después de ese milagro que hizo Pedro levantando a este paralítico, inmediatamente, como nos contaban, vino la predicación, porque como muchísimas veces, incluso en los evangelios, vimos y podemos ver en la Escritura estos milagros que hoy no son muy frecuentes. Si bien Dios sana milagrosamente, muchos hermanos pueden dar testimonio, pero esto que está concentrado acá en este momento es la validación de la palabra. De hecho, vamos a ver que los gobernantes vienen como a pedir explicaciones y ante el paralítico de 40 años que estaba sanado no pueden decir absolutamente nada. Y valida lo que dice Pedro, porque hoy en día la opinión de fulano, bueno, lo dice fulano, ¿este quién es? El de la esquina, este es de acá, pero después de este semejante milagro, Pedro va a decir que es por Jesucristo, quien resucitó, que ellos habían crucificado, que este hombre fue sanado, y bueno, no se podía hacer mucho. No le podían refutar nada. Así que después de eso, después de que Pedro termina la predicación, es que comienza el capítulo 4. Vamos hoy con la ayuda de Dios a considerar hasta el versículo 22, desde el 1 hasta el 22, así que le voy a dar lectura. Hablando ellos al pueblo, Pedro y Juan, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, que era esta secta de la cual también formaban parte los sacerdotes, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, dice un comentarista que era todo el Sanedrín, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué autoridad, con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Han hecho este milagro? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, y no de un crimen, se nos interroga por un beneficio porque sanamos a alguien, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Le cita el Salmo 118, que era el último himno que se cantaba en la fiesta de Pascua, era muy conocido entre ellos, y que es mesiánico. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, de ahí viene la palabra vulgar, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no la podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre, en el nombre de Jesús. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen y enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Hasta acá la lectura de la palabra de Dios. Lo primero que leemos es que esta gente viene resentida, dice, por dos cosas: que enseñasen al pueblo
y que se predicase en Jesús la resurrección de los muertos. Ellos tenían un especial problema con la resurrección de los muertos porque los saduceos decían que no había resurrección de los muertos. Era un grupo, así como eran los fariseos, eran un grupo de lo cual formaban parte los sacerdotes que decían que solamente eran válidos los 5 primeros libros de la Biblia, los 5 primeros libros, el Pentateuco y nada más. Jesús en algún momento los reprende y les cita el Pentateuco para demostrarle que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque dice Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Varias veces habla con ellos, pero vienen resentidos de que enseñasen al pueblo y de que se predicase a Jesús y la resurrección de los muertos. Dice un comentarista que estos eran los liberales de la época. No tenían ningún problema de hecho el Sanedrín estaba formado por saduceos y fariseos. Dice, no tenía ningún problema en compartir con otros, pero tienen problema con la verdad. Dice, los liberales de todas las épocas, los liberales de la Biblia, es decir, los que dicen, bueno, sí, yo creo en la Biblia, yo voy a la iglesia, pero no es tan así. La verdad que bueno, está más o menos. Es gente que lamentablemente tiene armada el kiosco alrededor de los intereses de Dios. En vez de armar la vida, tiene armado su kiosco y en realidad no cree de corazón y por tanto tiene problemas con esto. Tiene más celo por sus enseñanzas de hombres que no tienen nada que ver con la Biblia que con la verdad. Tiene un compromiso, como hay gente que dice, a la verdad que lo que decís cuando uno le predica la palabra es cierto. Por ejemplo, la gente de Extracción Católica. Cuando le abrimos la palabra y la palabra enseña claramente que muchas doctrinas que el católico sostiene, lamentablemente no son ciertas, pero no es nuestra culpa, lo dice Dios, ¿no? Bueno, desde que Jesús tuvo hermanos, que María y José tuvieron hijos, etcétera, etcétera, que los santos no deben ser ni venerados, ni adorados, ni se le ora a ellos, que no hay otro mediador que no sea Jesús, que no es que se le ora a la Virgen o a alguien para ir a Jesús, sino, bueno, un montón de cosas uno le abre la Escritura, la de ellos, que es la misma. La verdad que tenés razón, pero a mí me gusta y a mí me criaron así y bueno, uno le tiene paciencia, pero en el fondo cuando el tiempo pasa y las cosas no cambian, uno lo que piensa es hay más fidelidad con una enseñanza vacía, con una enseñanza errada, que con la verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, vaya a saber, pero Dios nos pide que nosotros creamos en lo que Él dice, no en lo que los hombres enseñaron. Bueno, acá se ve el contraste, como en toda la Escritura, de la gente que busca la verdad y la gente que busca lo suyo propio. Y de entre la gente que busca lo suyo propio hay de todos los colores. De los que están por la guita, de los que están por los que le enseñaron sus papás y no se quieren desligar porque no sé qué cosa tienen, los que están por diferentes intereses varios que hay entre todos los seres humanos, pero no por la razón que tiene que ser, que es la verdad. Y los hijos de Dios tenemos celo por la verdad, celo por la palabra. En una ocasión, Moisés le viene a una persona y le dice, fulanito y fulanito en el campamento están profetizando. Y Josué era jovencito y le dice, Señor Moisés, impídelos. Le dice, ¿tenés celo vos por mí? Ojalá todo Israel profetizase y el Espíritu Santo viniese sobre todo Israel y todos profetizasen. Acá el Espíritu Santo había venido sobre Pedro. De hecho, Jesús lo había prometido, dice, cuando los lleven y los interroguen, gracias, ustedes no se preocupen lo que van a decir, porque el Espíritu Santo les va a decir en el momento lo que tienen que hablar. Y Pedro, con un denuedo impresionante, le apuntó directo, en poquitas palabras. Es asombroso como en tan poco tiempo y en tan pocas palabras se puede decir tanto. No dejó de predicarles el Evangelio, les mostró su pecado, como el otro día nos decía Juani, ¿no? Si nosotros a la gente no le decimos lo que la Biblia dice de su propia vida, ¿de qué se van a tener que arrepentir? Ustedes crucificaron a Jesús, les dice, lo primero que le dice. Y como edificadores que supuestamente son, lo examinaron y lo tuvieron por falto, porque acá el razonamiento es, una cosa es que una persona que no tiene nada que ver con las cosas de Dios examina a Jesús y diga, me parece que no, que ya estaría mal, pero peor es que personas que tienen que ser líderes espirituales del pueblo hagan lo mismo. Entonces dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, ¿no? Bueno, esto pasa, este tipo de gente está en todos los estamentos de la sociedad, porque la carne es carne en todos lados. Esto se ve mucho en política. Gente que uno dice, esta gente es sensata, esta persona es sensata, tiene estudios y todo, y como los que tiene que criticar están de la otra vereda, los critica como puede, aunque él no tiene razón, critica lo que está bien. ¿Por qué lo hace? Porque tiene intereses metido, no hay otra cosa, no busca la verdad, tiene intereses metido, y lo hacen todos los seres humanos en algún momento, en algún ámbito,
cuando no siguen la verdad. Pilato preguntó, ¿qué es la verdad?, le preguntó el Señor Jesús. Pero no se quedó a escuchar la respuesta. La gente por lo general, y digo la gente en general, nosotros éramos parte de eso, no quiere encontrarse la verdad. Bueno, ¿qué es la verdad?, le preguntó Pilato, cuando el Señor Jesús le habló del mismo. Y agarró y se fue a otro lado, porque en realidad no está interesado en conocer. Bueno, eso no se puede saber. Vos lo decís porque vos no querés saber. Pero en realidad hay un libro que sí dice cuál es el camino y la verdad y la vida. Bien, ¿cómo puede ser que los sacerdotes pongan en la cárcel a gente por hacer una sanidad, ¿no? Porque Pedro se los dice de una después. Dice, ustedes me están interrogando, nosotros sanamos una persona, nos metieron en la cárcel hasta el otro día. Bueno, por lo que decíamos recién, porque no buscan lo suyo propio, no buscan lo que es de Dios, sino que buscan las cosas de abajo. El que busca las cosas de arriba busca la verdad, y el que busca las cosas de abajo termina haciendo estas cosas. Y cuando yo no ando en el Espíritu, cuando no sigo la voluntad de Dios, puedo ser funcional al diablo. Hay mucha gente que es funcional al diablo sin saberlo. Esta gente también fue funcional al diablo y lo era, creo que no a sabiendas, ¿no? Pablo dice en un momento, yo lo hice por ignorancia. Dice, ¿no? Cuántas cosas él perseguía a la iglesia, dice, bueno, lo hice en ignorancia. Pero hasta Pedro mismo, antes de que el Espíritu Santo venga a morar, antes de Pentecostés, el Señor Jesús lo tiene que reprender y le dice, apártate de mí, Satanás, porque como no pones las cosas en el cielo, las pones en la de abajo, bueno, le era funcional al diablo. El versículo 4 dice que muchos creyeron, a pesar de que los metieron presos. Uno dice, bueno, qué fracaso, ¿no? Los metieron presos, se enojaron los gobernantes, no hallaron gracia delante de los gobernantes, pero fue un éxito. El otro día nos decían un poco eso, que a veces a nosotros nos parece, miramos el éxito con nuestro parecer, pero creyeron como 5.000 personas. Dios se manifestó con poder en la predicación y en el milagro. Y yo me acordaba de lo que siempre cuentan los hermanos de Jeremías, ¿no? Bueno, hay tiempos y tiempos del Señor. Hay tiempos donde Esdras predicaba y se convertían las multitudes, y hay tiempos donde a Jeremías, por predicar la palabra de Dios, lo metieron en un pozo y después se lo llevaron a Egipto y no se supo más nada de él. Bueno, pero el éxito es hacer la voluntad de Dios, aunque los hombres no feliciten. Aunque los hombres no feliciten. El que tiene que felicitar, digamos, el que tiene que decir buen siervo y fiel, es el Señor. En el versículo 8 dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, les empezó a hablar. Y yo pensaba, cuando nos toca testificar, qué importante es estar a cuentas con Dios. Es estar andando en el Espíritu. Él estaba lleno del Espíritu, es decir, gobernado por el Espíritu Santo. La Escritura dice, sed llenos del Espíritu Santo y no satisfagan los deseos de la carne. Yo me anoté para mí, después de mucho tiempo de leerlo, digo, ando en el Espíritu cuando no satisfago los deseos de la carne. ¿Cómo hago para andar en el Espíritu? Yo siempre digo, una vez escuché a alguna gente que trataba de explicarlo y creo que ni ellos lo entendían y decían, bueno, vos tenés como que andar. No sé, te agradezco, pero no me expliques más. La Biblia dice, para andar en el Espíritu te tenés que negar a vos mismo. No satisfaga los deseos de la carne y vas a andar en el Espíritu. Si uno lo piensa, en la carne es una locura. Una persona que no tiene al Señor dice que negarse a sí misma es que los demás te hagan ventaja, que te ganen cuando vas a pedir un puesto laboral porque vos no mentís, porque yo no miento, porque vos no haces trampa, por un montón de otras cosas, todo lo demás te aventajan. Entonces el que no tiene fe dice, yo acá voy perdiendo, yo tengo que hacer lo mismo que los demás y peor. Pero nosotros sabemos que hay uno que vigila y que si Él quiere nos puede dar bendición. Entonces ahí entra la fe, no satisfaciendo los deseos de la carne, sabiendo que es por fe. Bien, y así es como Dios quiere que nosotros le prediquemos a las personas. Cuando nosotros no andamos en el Espíritu, lamentablemente, no sé si a usted le pasó, pero parece que hablamos del Señor y parece que estamos haciendo fuerza y no sale. No sale. Pues uno tiene que ir, pedirle perdón al Señor y examinarse y decir, estaba sucio, pequé y no me arrepentí, no estuve en oración. Es algo para examinar, ¿no? Cuando uno quiere hablar y no sale, hay veces que no sale por otra cosa, pero no es causa dura, uno se da cuenta. Me acordaba cuando Pedro les dice, a causa de que fue sanado este hombre que ustedes nos están interrogando, cuando el Señor Jesús en una ocasión lo quieren apedrear, les dice, muchas buenas obras he hecho, ¿por cuál de todas ellas me van a apedrear? Y se los dice de una, se los dice de frente.
pero con respeto. Como el otro día nos decía, el que nos juzga la Escritura, nosotros no es que tenemos una apreciación personal, decía Juan y también. Dice la Escritura, si Jehová no edifica la ciudad, en vano trabajan los que la edifican. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y yo pensaba que qué terrible emprender cualquier cosa sin el Señor. Mucho más algo espiritual como lo que emprendían ellos. Pero para nosotros todo es espiritual. Un trabajo, un estudio. Vas a hacer algo, lo que hagáis, hacerlo como para el Señor. Entonces, tenerlo en cuenta en todo. Para que Él afirme los pensamientos, para que Él muestre el camino, orando. Esta gente había construido una vida lejos del Señor. Yo he visto cómo gente de años le cuesta arrepentirse porque tiene mucho camino recorrido ya. Es como diciendo, ¿y todo esto que hice? Y bueno, pero fuera del Señor, bueno, habrá cosas que están bien, pero hay cosas que están mal. Y como que pesan los años atrás y todo lo hecho, ¿no? Es como tener que reconocer que no sirve nada. Viví hasta acá y no sirve nada. Bueno, no es que no sirve nada, pero lo más importante te lo pasaste por alto. Como dice Salmo 53, ¿no? El peor pecado es no haber tenido en cuenta a Dios. Cada cual se fue por su camino, como una oveja se descarrió y todo lo demás vino atrás. Ese es el pecado que engendra todos los demás pecados, no tener en cuenta a Dios en la vida. Cuando le predica el Evangelio, cuando le predica a estas personas, le dice que en ningún otro nombre excepto Jesucristo hay salvación. Me hacía acordar, no hay medias tintas. Hay ahí algunas religiones dando vueltas, algunas creencias de estas liberales que quieren mezclar la Biblia con el yoga, que la quieren mezclar con las religiones esas. Bueno, el yoga tiene mucho que ver con el hinduismo. También después está el budismo, del otro lado, más para China, que lo quieren mezclar y dicen, bueno, Jesús en esos años de silencio, desde que era chico hasta que era grande, fue a estudiar con los sabios del Lejano Oriente. ¿De dónde lo sacan? No se sabe, pero dice, no, Jesús es una buena persona, es un buen maestro, pero Dios no es. Mirá, tenemos un problema, como dice un pensador muy bueno, dice, tenemos un problema porque él mismo dijo que era Dios. Entonces, o es Dios o es mentiroso. Y si es mentiroso no es un buen maestro, porque ¿qué maestro es mentiroso? Entonces está clarísimo, no hay medias tintas. En Él solamente hay salvación. No se puede ser salvo de otra manera que arrepintiéndose y creyendo que Cristo murió, porque si no yo tendría que ser condenado por la eternidad. Cristo murió para que yo sea perdonado, para que vos seas perdonado. Si no, Él dio su sangre para que yo no sea condenado eternamente y vos tampoco. Y eso es lo que hay que creer. La palabra de Dios que es como fuego y como martillo que quebranta la roca. Cuando nos acerquemos y tengamos la oportunidad de hablarle a alguien, tratemos de usar la Biblia. Podemos tratar de explicarla con nuestras palabras si no nos sale, pero tratemos de recordar algún texto, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es la que tiene poder. Cuando terminó de hablar Pedro se asombraron, porque era gente sin letras, no tenía estudio formal como tenían ellos. Y yo pensaba que el Salmo 19 dice que la palabra de Jehová, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, porque las letras, el estudio, da cierto conocimiento, pero no da la sabiduría de Dios y no da ese discernimiento espiritual que da la presencia de Dios manifiesta. Dice que les reconocían que habían estado con Jesús por hablar de esa manera. El Salmo 25 dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos les hará conocer su pacto. Por supuesto que está muy bien si podemos tener un estudio, es una herramienta para manejarse en la vida. Muchos estudiamos para poder tener un trabajo de determinada forma o lo que sea. Mientras que no desagrade a Dios lo que estudiamos, no vaya en contra de la Biblia. Pero, ¿qué aliento que es esto para las personas que tal vez no tienen un estudio formal en algo? Va por dos carriles diferentes. Una vez contaba Omar de cómo un misionero había aprendido a leer con la Biblia, no sabía leer y había aprendido a leer con la Biblia. Y otros hermanos también. Es un aliento para nosotros a buscar en la Escritura. El contacto con la Escritura no es algo académico, es para estar con el Señor. Hay un hecho espiritual en el contacto con la Biblia y eso es lo que le reconocían a Pedro y a Juan. Excedía lo que es intelectual, que si lo está, Dios lo puede usar, pero no es necesario si está lo otro, lo espiritual. Ahora, es notorio, ¿no? Le reconocían que habían pasado tiempo con el Señor. Una vez contaba Guillermo
de ese pasaje cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, bajaba, tenía que tapar su rostro porque le resplandecía. Cuando pasaba el tiempo, que ya no estaba con el Señor, el resplandor se le iba. Y él decía, si nosotros pasamos realmente tiempo con el Señor, se tiene que notar. Espiritualmente nos tiene que resplandecer el rostro. La gente nos tiene que ver y tenemos que ser distintos a los demás. En la conducta. Yo pensaba, cuando la gente habla conmigo y se encuentra conmigo, ¿nota eso? ¿O nota que pasé tiempo en las redes y hablo como los demás y me conduzco como los demás y hago chiste como los demás? Y ustedes, hermanos, y vos, para examinarnos. Era un hecho innegable la vida transformada. La vida transformada es un hecho innegable, es como a veces cuenta Fernando, ¿no? Las religiones pueden decir lo que creen. Nosotros podemos decir, este pobre clamó y lo oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. Esto es lo que hizo Dios en mi vida. Yo era así y ahora no. Podemos decir eso. Y esta persona estaba ahí parada delante de ellos y no lo podían negar. Pero así todo, conferenciaron y trataron de ir y de taparlo el tema, como ya lo habían hecho cuando el Señor Jesús dejó vacía la tumba. Y uno dice, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser? Bueno, me hacía acordar al pasaje del rico y Lázaro. En Lucas está el pasaje cuando el rico está en tormentos y está hablando con Abraham, le dice, bueno, padre Abraham, mandá a mis hermanos, que todavía están vivos, que no se murieron como yo, para que alguien les avise y no vengan a este lugar. Y él le dice, a Moisés y los profetas tienen. Le contesta, tienen la palabra de Dios para no ser condenados. Y le dice, no, pero si vos mandás a alguien, seguramente le van a creer. Mirá, si no le creyeron a Moisés y los profetas, tampoco van a creer aunque alguno se levante de los muertos. Entonces, no creyeron a la resurrección. Cuando uno no quiere creer, no cree nada. Se rasgó el templo en dos, unos dijeron, ¿no? Y vieron el terremoto, unos dijeron verdaderamente este era el Hijo de Dios, otros salieron a poner plata para que se calle la gente, para que no digan que Jesús después había dejado la tumba. Depende del corazón, no depende del hecho. Acá el hecho era innegable. Bueno, el hombre niega, se tapa los ojos y niega. Que no seamos nosotros, hermanos, ni en un tema así, ni en cualquier otro tema de la vida. Que Dios nos dé la gracia de mantenernos blanditos, de no endurecernos para con Él. Y después le dicen que no obedezcan, y eran autoridad, pero ellos le dicen, ustedes juzguen, Dios nos dio un mandamiento, si les tenemos que obedecer a ustedes o a Dios. Bueno, acá es un caso donde está bien no hacerle caso a la autoridad. Es extraño decirlo, no es que se llama la rebelión, pero acá ellos están mandando algo que va en contra de la palabra de Dios, porque Dios les había dicho que vayan y prediquen el Evangelio, y ellos le dicen, mirá que en esto no se puede. Acá tenemos que hacer lo que Dios nos mandó antes de lo que vos nos digan. Me hace acordar a los amigos de Daniel ante Nabucodonosor, ¿no es cierto? Como diciendo, bueno, mirá que yo te mando que que te arrodilles delante de la estatua, si no te voy a matar. Los voy a matar, los voy a meter en el horno de fuego. Bueno, Dios tiene para librarnos del horno de fuego, le dicen, pero si así y todo no nos libra, igual no vamos a adorar a la estatua. Y que Dios nos dé la gracia de que esta sea siempre nuestra actitud, porque acá ellos podrían haber dicho, tenemos miedo de lo que el concilio nos pueda llegar a hacer. Acá Dios después fue con ellos, en este caso, obró a través de que el pueblo los tenía en estima y todo, y no los tocaron. Después, bueno, más adelante, a Jacobo lo matan a espada. Dios lo permitió también. Es la voluntad de Dios para diferentes momentos. A Juan el Bautista le habían cortado la cabeza. En este momento, Dios dijo, bueno, acá no los van a tocar. Pero que Dios nos dé la gracia, sea cual sea, lo que Dios tenga para nosotros, de ser fieles a lo que Él nos mandó. Entonces, hermanos, para recapitular, están los hombres que buscan sus propias cosas y están los hombres que buscan lo de arriba. Y eso explica el porqué de las actitudes. Si buscamos lo de acá abajo, por lo general vamos a andar buscando nuestros propios intereses, varios, sean cuales sean. Y si buscamos lo de arriba, lo que vamos a tener en vez de celo por nuestras costumbres y nuestras cosas, es celo por la palabra de Dios y por la voluntad de Dios. Si no ando en el Espíritu Santo, puedo ser funcional al diablo. Que Dios me dé la gracia de andar en el Espíritu Santo. Para testificar a otros tengo que estar limpio, a cuentas con el Señor. Tenemos que procurar vivir. Tratar de vivir sacando la basura.
arrepintiéndonos de nuestros pecados, de llevar para que el Señor nos limpie los pies, como en el Evangelio de Juan nos dice. Y cuando tenemos que predicar, recordar que tenemos que decirle a las personas lo que la Biblia dice de su pecado. Le podemos decir lo que la Biblia dice de mi pecado. A veces es menos decirle, mira, yo soy así, por ahí la gente escucha y dice, sí, yo también, no dice nada, ¿no? Yo soy así, la gente hace así, sí, porque sabe, somos parecidos. Le hablamos de nuestro pecado, le hablamos de nuestros problemas y ya lo entiende. Pero de decirle eso, porque si no la buena noticia no tiene sentido. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. La palabra de Dios transforma el corazón y nos puede dar la gracia de poder testificar y también de tener discernimiento espiritual mucho más que una universidad. Dios tiene poder para librarme del horno de fuego, pero no tiene poder, es como una temeridad, pero no tiene poder para librarme de no caminar en su voluntad. Parece un trabalengua. Pero Dios tiene poder para librarme del horno de fuego, si quiere, pero no tiene poder para librarme de las consecuencias de no caminar con Él. Que Dios nos dé la gracia de sí caminar con Él. Que Dios nos bendiga.